Y en esta noche quiero darle la bienvenida al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, que ya está en contacto con nosotros, don Mario Argollo. Un gusto tenerlo, don Mario, en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde estudios. Compañero Milton, muy buenas noches, gracias por la invitación y a través de tu medio poder llegar a informar a todo el pueblo boliviano. Don Mario, 9º día de movilización de la Central Obrera Boliviana, tercer día de piquetes de huelga ya que se han instalado en el país. ¿Cuál es la posición de los afiliados a la COP? Y reiteremos, ¿cuál es el origen de este conflicto? ¿Por qué la COP está en este momento en esta posición? Recording in progress. Bueno, precisamente, ¿no? El inicio de la movilización del paro general indefinido movilizado ha sido a través del decreto 5503, que ha llegado como un puñal en la espalda, como un balde de agua fría para todo el pueblo boliviano, porque prácticamente nos hemos visto sorprendidos con este decreto y en primera instancia solo hemos visto el tema de lo que es la subvención, pero conforme se ha analizado el decreto hemos visto que los artículos que contenía y que viene de contrabando con lo que significa la cortina de humo de la subvención, prácticamente son lapidarios para la economía del país, para nuestros recursos naturales, y en ese sentido creemos que se ha hecho esta movilización, ¿no? En ese sentido muy preocupados porque... ¿Qué dicen estos artículos que se están observando? Estamos conversando con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, don Mario Argollo, quien nos comenta de cómo se está desarrollando ya estas medidas. Le preguntaba a don Mario, ¿qué es lo que dicen estos artículos que más allá del levantamiento de la subvención de combustibles, la COP está observando? Prácticamente no pone en venta nuestro país, mi estimado. Prácticamente la Asamblea Legislativa ya no va a jugar ese papel fiscalizador de control para los contratos, para los préstamos que tenían que pasar por la Asamblea Legislativa y fiscalizar. Prácticamente nos vamos a endeudar y va a ser atribución del Ejecutivo y no así del Legislativo todos estos aspectos, ¿no? En ese sentido nos sentimos muy preocupados y aparte de eso, ¿no? Da 15 años de garantía para que no podamos tocarlos, prácticamente va a ser intocables una vez que una empresa transnacional pueda explotar recursos naturales de diferentes índoles, ¿no? En ese sentido también hemos observado que el artículo 106 y el artículo 109 prácticamente son lo mismo, se repiten, 111, perdón, se repiten, ¿no? En ese sentido creemos que hay muchas, hasta faltas de ortografía hemos observado. El artículo 119 hace mención a un artículo 124 que no existe. Entonces prácticamente creemos que este decreto se ha elaborado de manera irresponsable, porque prácticamente también hemos visto que el gobierno trata de solamente ver el tema de la subvención. Sin embargo, el contenido de este decreto es prácticamente atentatorio contra nuestros recursos naturales, desprotege al proletariado del país y lastimosamente si esto sigue adelante va a ser lapidario para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones venideras. Ahora, el argumento con el cual el gobierno nacional refrenda este decreto supremo es el mantener una estabilidad económica, dice, ante un desastre que se habría encontrado en el área económica en el país. Es por eso que se ha asumido este decreto supremo y paralelamente ante el levantamiento de la subvención a los combustibles se realiza una serie de medidas económicas, entre ellas un incremento al salario básico en el país y también algunos bonos e incrementos. ¿Esto va a ayudar a la economía boliviana para poder sobrellevar este decreto supremo? Prácticamente no, esos bonos que menciona lastimosamente no compensan el golpe económico que ha sufrido nuestra economía. Prácticamente el efecto multiplicador ahora se está viendo y va a subir más aún en lo que significa el año que viene, cuando los ciudadanos de este país, los compañeros de estas
de estas grandes mayorías vayan y compren los útiles escolares, los guardapolvos, los calzados. Ahí con más notoriedad va a agarrar este efecto multiplicador y se va a notar, ¿no? En ese sentido, el gobierno manifiesta de que se ha hecho esta medida por el bien y la emergencia económica del país, pero lastimosamente a la vez quita impuestos a los empresarios, a los agroindustriales del oriente, a los millonarios del país, ya les elimina el impuesto a las fortunas, a las grandes transacciones, y para el pueblo lastimosamente medidas antipopulares extremas como las que ha tomado, ¿no? Entonces, si vamos a salir adelante de esta crisis económica, tenemos que surgir todos en el país, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, tanto los de arriba también como los de abajo. Entonces, creo que de esta manera se está gobernando de una manera injusta, para otros palos y para otros flores. En ese sentido, tenemos que ser muy consecuentes y responsables con los decretos que vamos a hacer, que tienen que ser consensuados con las clases sociales de este país. En ese sentido, tenemos que decirle al gobierno central, se ha equivocado de la manera que ha hecho este decreto. Ahora, don Mario, hoy gran parte del gabinete del presidente Rodrigo Paz en una conferencia de prensa han convocado a las organizaciones sociales y a la Central Obrera Boliviana a sentarse en mesas técnicas de diálogo abierto, dice, para poder analizar las observaciones que se tengan al decreto supremo. ¿Van a asistir a esta invitación que es para mañana? ¿Están ustedes abiertos a poderse sentar en una misma mesa para hablar de las observaciones que se tienen a este decreto supremo? Prácticamente, si hay sinceridad del gobierno, se puede asistir, pero hemos escuchado en la invitación que han hecho pública a los sectores movilizados, y prácticamente los sectores movilizados están encabezados por la Central Obrera Boliviana. En ese sentido, seguramente va a llegar de forma escrita una invitación hacia lo que es este ente matriz. Seguramente nosotros también tenemos un ampliado a la par el día de mañana, en el donde vamos a analizar si se va a asistir al diálogo. Pero cuando vemos ministros que prácticamente mencionan que este decreto no se tiene que analizar, no se va a mover, entonces creemos que no hay un diálogo sincero de cara al pueblo. Tenemos que construir las medidas que se va a asumir de aquí a futuro todos los sectores sociales del país, gobernaciones, municipios, alcaldías, las diferentes organizaciones del país, para salir adelante, ¿no? En ese sentido, nosotros responsables de manera orgánica, si hay una invitación formal a la Central Obrera Boliviana, vamos a plantearlo a nuestro ampliado nacional, donde están todas las organizaciones afiliadas y no afiliadas a la Central Obrera Boliviana, que hoy se han sumado, porque lastimosamente esta reivindicación no es sectorial, es nacional. El golpe que hemos sufrido con este decreto lo han sufrido los sectores más desprotegidos de este país. En ese sentido, queremos decirles siempre que nosotros nos vamos a manejar de manera orgánica, no vamos a hacer nada de manera personal. Tenemos que consultar a nuestras organizaciones, a nuestras bases, si se asiste al diálogo, pero siempre y cuando sea sincero y de cara al pueblo. Hasta el momento no ha llegado la invitación, decían que hoy mismo les iban a hacer llegar. Prácticamente no tenemos nada de una invitación formal, por eso nosotros siempre hay que decirle de cara al pueblo, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, vamos a asistir, pero siempre y cuando también sea una invitación sincera para salir de este problema, porque prácticamente todos los artículos de una gran mayoría, 101 artículos que hemos logrado identificar son inconstitucionales, impugnables, ¿no? En ese sentido también tiene que ponerse a pensar el gobierno, que tengamos que sentarnos de manera sincera de cara al pueblo, poniendo siempre, ¿no?, tomando en cuenta que ellos están gobernando para ellos, y hacerles recuerdo al gobierno que en sus promesas electorales siempre ha manifestado que no iba a actuar contra las clases más desprotegidas de este país. En ese sentido, también tiene que ser responsabilidad del gobierno central llamarnos al diálogo para que se pueda seguramente analizar, pero de manera responsable y de manera sincera, sin condicionantes, porque si va a haber imposiciones de una u otra parte, seguramente no va a surgir efectos este diálogo. Estamos conversando con el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, don Mario Argollo. ¿Existe la posibilidad, don Mario, de analizar
artículo por artículo el decreto supremo, o se mantienen ustedes en la posición de que este decreto debe abrogarse antes de comenzar una negociación o una mesa de diálogo? Vamos a seguramente ver la invitación de cómo es el tenor de la invitación para poder asistir al diálogo, ¿no? En ese sentido, nosotros, como hemos manifestado, tenemos de manera puntual, nos han manifestado nuestras bases de que se tiene que abrogar este decreto, ¿no? Y si vamos a construir un decreto en consenso, tomando en cuenta las necesidades del país, la situación económica que vive, tenemos que hacerlo, ¿no? En ese sentido, vamos a analizar seguramente en qué sentido está la invitación y también vamos a informar a nuestro ampliado nacional para tener una línea que vayamos a seguir si se asiste o no se asiste al diálogo cuando nos llegue de manera formal. Hoy se cumple el 9º día de movilizaciones y de protestas que realiza la Central Obrera Boliviana. En todo este tiempo, ¿sienten que se ha fortalecido la demanda de la Central Obrera Boliviana? Porque para muchos el decretar feriados largos tenía el objetivo de debilitarlos. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Están más fortalecidos? Nos sentimos fortalecidos, porque desde el primer día que hemos empezado la medida, hemos empezado a socializar y a llegar a cada ciudadano que en un momento tal vez nos criticaba, nos silbaba, pero conforme ha ido pasando la movilización hemos llegado a concientizar. Las redes sociales también han ayudado mucho, ciudadanos autoconvocados, profesionales que hay en el pueblo, han discernido y han sacado de manera puntual artículo por artículo por qué es la lucha que hoy nos une, no solamente al sector obrero y proletariado, sino a las diferentes capas sociales de este país que se han ido sumando día a día, ¿no? De esa parte nos sentimos muy fortalecidos. Es una nueva Central Obrera Boliviana que tiene nuevos retos, nueva visión, y de esa manera queremos encarar y no queremos decepcionar esta lucha que nos ha tocado encabezar, porque es un diálogo, una lucha sincera, no tiene ningún tinte político, queremos aclarar siempre nuevamente. Han manifestado autoridades de manera irresponsable que hemos pedido inclusivamente hasta ministerios. Prácticamente tenemos un encargo de nuestro... Estamos conversando con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana en un contacto Zoom para conocer su postura en estos 9 días de medidas que ha asumido la Central Obrera Boliviana. Lo escucho, se había cortado, don Mario, por favor. ¿Me escucha, don Mario? Ya, sí, retomamos recién como manifiesto, ¿no? Sí. Precisamente, ¿no? Aclarar a la población y al pueblo boliviano en su conjunto, ¿no? Es una nueva Central Obrera Boliviana que no ha pedido ningún ministerio, ni lo va a hacer, porque prácticamente tenemos un mandato de las bases de mantenernos al margen y recuperar la esencia política de clase, ese espíritu contestatario que tenemos como línea nosotros en base a nuestros congresos, ¿no? En ese sentido tienen que ser responsables las autoridades de gobierno, porque aquí no estamos viniendo a hacer política, estamos por las reivindicación nacional, que es proteger el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones venideras que se van a ver afectadas si este decreto sigue adelante. Y en ese sentido, precisamente, hay varias autoridades que han catalogado estas medidas de la COP como medidas políticas que estarían siendo llevadas adelante o financiadas por ex políticos en el país. Además, mucho también se está instaurando a través de las redes sociales esta figura de por qué la COP no se pronunció antes en los 20 años anteriores. ¿Qué le diría a quienes están promoviendo este tipo de figuras en la población en general? Bueno, no, si vamos a hacer a echar responsabilidades, también tendríamos que decirle al actual gobernante de la nación. Él ha estado prácticamente en la anterior gestión, ha estado en política más de 20 años, ¿y por qué no han hecho nada? ¿Por qué no han denunciado? ¿Por qué no han fiscalizar todo lo que estaba pasando en el país? En ese sentido también nosotros somos una Central Obrera Boliviana, mi persona y los componentes del CEN eran miembros de base que en su momento no hemos podido dar nuestra posición, los direcciones que seguramente los dirigentes que han pasado tenían esa responsabilidad, y esto es institucional. La Central Obrera Boliviana es un ente matriz grande, histórico, y los dirigentes que pasamos,
pero la institución queda. Ahora la visión de la Central Obrera Boliviana renovada con una visión de país muy diferente para sus componentes, para sus afiliados y no afiliados, es la línea que nos ha marcado nuestro Congreso. En ese sentido, si vamos a echar responsabilidades, también echaremos responsabilidades pues a los gobernantes que estaban en la anterior gestión, que también han estado presentes en el gobierno y no han hecho nada. Ahora, mucha gente se ha centrado en este decreto supremo como un decreto supremo que levanta la subvención de los hidrocarburos y dicen esto era necesario, había que hacerlo. Sin embargo, este decreto tiene 121 artículos. ¿Qué está en juego en el país con este decreto supremo, don Mario? Vamos a ver, para resumir, han sido 101 artículos que hemos encontrado que son prácticamente inconstitucionales. En ese sentido también hay que decir que el tema de la subvención es la cortina de humo del gobierno para meter de contrabando los demás artículos. Entonces creemos que la manera que se ha elaborado este decreto es de manera irresponsable, ¿no? En ese sentido vamos a aclarar siempre que este decreto pone en venta el país está en venta porque van a venir transnacionales, van a sacarnos nuestros recursos y prácticamente vamos a tener que darles incluso 15 años de garantía y no nos vamos a poder decir nada. Y si vamos a entablar alguna demanda por alguna injusticia, van a llevarnos a tribunales internacionales y en estos tribunales internacionales nunca han ganado los estados y siempre las empresas transnacionales se han visto beneficiadas, incluso nos van a multar todavía. Don Mario, ya para cerrar esta entrevista, en caso de que este diálogo no prospere, ¿se van a masificar las medidas? ¿Qué estrategias está pensando la Central Obrera Boliviana y sus afiliados para la próxima semana? Precisamente, no vuelvo a recalcar, nosotros somos orgánicos, Mario Argollo no toma las decisiones y vamos a bajar de manera orgánica a nuestro ampliado, vamos a informar todo lo que está pasando, vamos a poner seguramente si llega de manera formal la invitación del gobierno, analizar y ellos van a ser los que van a determinar las medidas que se van a asumir de aquí en adelante. Don Mario, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala y lo vamos a estar convocando ya a posterior para conocer más detalles acerca de estas medidas que asumen. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, compañero. Y siempre para poder aclarar al país todo lo que está pasando en esta movilización. Muchísimas gracias. Don Mario Argollo ha estado con nosotros, es el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. 9º día de movilización que en la ciudad de La Paz llevan adelante y 3er día de 3 piquetes de huelga que han comenzado también en el territorio nacional. El pedido, lo decía Mario, es la abrogación del Decreto Supremo 5503. Ante la invitación que hoy ha realizado el Gobierno Nacional para mañana poder generar mesas técnicas abiertas para escuchar las observaciones que se tienen al Decreto Supremo, ellos lo van a analizar en un ampliado y van a definir. Está abierta la posibilidad de asistir al diálogo con el Gobierno Nacional, ha manifestado el Ejecutivo de la COP, siempre y cuando este diálogo sea sincero.